Buenos días, Helen, y buenos días a quienes nos sigan a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Así es, como ustedes bien lo indicaban, el día de hoy finalizamos este análisis del impuesto al valor agregado. ¿Cómo se cobrará? Y pues los pormenores de este impuesto que ha generado muchísimo debate. Ya me acompaña acá en la revista Alberto Alvarado del Ministerio de Hacienda, quien nos ha acompañado también en esta semana, nos ha ayudado a entender un poco sobre cómo se va a cobrar este impuesto al valor agregado. Y bueno, muchísimas gracias, como todos los días que nos ha acompañado don Dagoberto, por estar acá. Mucho gusto. Tendremos también a Yancy Obando, que es de la soda El Buen Sabor, quien va a estar haciéndole preguntas también a los invitados, y pronto esperamos tener a Silvia Castro, de Contadores Públicos Autorizados, acá con nosotros. Pero vamos a aprovechar para ir de una vez con Yancy Obando, de la soda El Buen Sabor, para que ella le haga las consultas a don Dagoberto sobre sus dudas sobre el cobro del IVA. Así que muy buenos días, Yancy, pues para que nos haga sus consultas. Adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante, doña Yancy. Sí, mi primera pregunta es, ¿a partir de cuánto debo de pagar el IVA por agua, luz, teléfono? Bien, esa es la consulta de Yancy Obando, de la soda del Buen Sabor, don Dagoberto Alvarado, del Ministerio de Hacienda. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por el espacio nuevamente. Esto es importante de parte del Ministerio de Hacienda para poder dar un poquito de información sobre este novedoso, digámosle, tributo, ¿verdad? Que a todos nos tiene un poco preocupados porque pues conocemos muy poco de esto. Bueno, la electricidad propiamente, para contestarle a la señora, la electricidad sí. Va a estar sujeta, recordemos que ahorita la electricidad tiene un impuesto de un 5% después de 250 kilowatts. Esto con la ley del impuesto sobre el valor agregado cambió. A partir del 1 de julio, o sea, el lunes, la electricidad residencial va a estar exenta por debajo de 280 kilowatts. Una vez superado ese monto, ya estaría sujeto con una tarifa, pero del 13% esta vez. Lo mismo sucede con el agua residencial. El agua residencial va a estar exenta cuando consumimos en nuestras viviendas, en nuestras casas, menos de 30 metros cúbicos de agua residencial. Una vez superado ese monto, entonces las compañías que tienen la venta de agua, como el AIA, ¿verdad?, tendría que cobrar igual el 13%. También tiene una tarifa plena del 13%. Tenemos que recordar que también el IVA introduce tarifas reducidas, ¿verdad?, pero que van a estar sujetos a otro tipo de servicios que con mucho gusto, si nos da tiempo, lo podemos ver. Ojalá que sí. No sé si doña Yancy Obando tiene alguna otra consulta para don Dagoberto Alvarado, del Ministerio de Hacienda. Adelante, doña Yancy. Sí, mi otra consulta es, por ejemplo, si yo pago 50,000 colones de luz, pago 10,000 colones de teléfono y 60,000 de agua, ¿cuánto sería con el IVA? ¿Cuánto me quedaría para pagar? Don Dagoberto Alvarado. En el caso de que usted se encuentre en el régimen de tributación tradicional, en el régimen general, donde mediante su negocio, que es una soda, tengo entendido que es una soda, y está en el régimen tradicional, porque recordemos que también está el régimen de tributación simplificada. Si está en el régimen tradicional, debe de cobrar el 13% por cada uno de los servicios o la venta que usted ofrezca en su soda, ya sea un refresco, un casado, una comida, una hamburguesa, una Coca-Cola. Eso va a estar sujeto con el 13%. Entonces, esa declaración que usted va a ser mensual, en forma mensual a través de ATV, la Administración Tributaria Virtual. Bien, cuando yo hago la declaración mensual, tengo derecho a deducirme los créditos fiscales. ¿Qué significa? Que son todos aquellos impuestos del IVA, del impuesto al valor agregado, que yo pagué en la luz, en el agua, en los materiales, en los insumos, en el alquiler, si alquilo. Entonces,
los impuestos, el impuesto al valor agregado que yo cobro, le deduzco esos como créditos fiscales. Entonces, la diferencia de lo que yo le voy a transmitir al fisco mes a mes. Finalizado el mes, tengo los primeros 15 días naturales para hacer la declaración, que es el formulario 104, a través de ATV, a la Administración Tributaria Virtual. Bien, entiendo también que tenemos una consulta más de Yancy Obando de la soda El Buen Sabor, así que adelante, doña Yancy. ¿Le debo aplicar el 13% que me cobran de las verduras y frutas a los clientes? Efectivamente, señora, si usted está en el régimen tradicional, debe de cobrar el impuesto sobre el valor agregado, que en este caso, como es un servicio del restaurante, ese servicio. Tenemos que recordar que el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava todos los servicios y en el caso de venta de comida va a estar sujeto. Entonces, independientemente que yo compre un chayote o que compre yuca o que compre pejibayes, y los cocine y los sirva en un restaurante, en una soda, si estoy en el régimen tradicional, debo de cobrar el 13% del impuesto al valor agregado, aunque sea producto de la canasta básica. Recordemos que la canasta básica, que ya se publicó en un decreto, está exento durante este primer año, pero a partir del 1 de julio del 2020, la canasta básica tendría una tarifa de un 1%. Bueno, pero este año, que va a estar exento, aunque, le repito, para que le quede clarito, cuando yo vendo una comida en la soda y estoy en el régimen tradicional, y cobro el 13% y me deduzco, eso sí, los créditos fiscales de aquella materia prima o servicios a los cuales yo pagué y estaban sujetos con el impuesto sobre el valor agregado. Bien, muchísimas gracias, doña Yancy Obando de la soda del Buen Sabor por estas consultas y bueno, ya se las ha contestado don Dagoberto Alvarado. Vamos a otras consultas que tenemos. Hemos tenido muchísimas preguntas durante esta semana sobre este tema del IVA, así que vamos a ir de una vez con la siguiente pregunta que ya tendremos en pantalla, que es la siguiente. Don Dagoberto, ¿qué pasa con las empresas que pagan un salario mínimo por mes? ¿También van a incorporar el 13%? Tal vez aprovechando y aclararle un poquito a la señora, yo les mencioné el régimen de tributación simplificada. El régimen de tributación simplificada, que es una opción para los pequeños negocios, no tiene que cobrar el IVA. Entonces, en ese caso, para aclararle, porque yo le dije que existen dos regímenes, el régimen tradicional y el régimen de tributación simplificada. Con base en el régimen de tributación simplificada, los impuestos se pagan con base en las compras en forma trimestral. El contribuyente no está obligado a cobrar el IVA y tampoco está obligado a entregar comprobante autorizado por tributación, a menos de que el cliente se lo pida, pero puedes darle un documento con los datos de la persona, eso le sirve. Y por favor repíteme la pregunta del salario, lo que usted me acaba de decir. Perfecto, vamos a repetir la pregunta, dice, ya la tenemos aquí en este momento, vamos a ponerlo otra vez en pantalla, la misma pregunta tal vez a nuestros amigos que pongan la pantalla. ¿Qué pasa con las empresas que pagan un salario mínimo por mes? ¿También van a incorporar el 13%? Esa es la pregunta que nos hacían. Pues es que la pregunta no me queda muy clara. ¿Qué tiene que ver con una empresa que paga un salario mínimo por mes? O sea, no me queda claro. Depende de la actividad económica que lleve a cabo el contribuyente, ¿verdad? Porque no sé si es que estarán tal vez confundidos un poquito con lo que son arrendamientos, en lo que son rentas de capital, que ahora los arrendamientos a partir del 1 de octubre va a cambiar, porque también eso, vamos a tomar la decisión de que a partir del 1 de octubre lo que son arrendamientos en la cual una persona tiene un alquiler, por ejemplo, no tiene empleados, se conoce como renta pasiva. Entonces, del total de los ingresos que perciba por el alquiler de ese bien inmueble, va a deducir un 15% como gasto y del 85% va a pagar un 15%. ¿Y qué dice la ley para que se convierta en renta activa? Que debe tener al menos
una persona asalariada, ¿verdad? Que es el requisito que se pide. No sé si por ahí anda tal vez la consulta que nos están haciendo relacionada con el pago de un salario mínimo, porque el IVA, independientemente que usted dé un servicio que tenga o no tenga empleados, si el servicio o la venta del bien que usted está haciendo está sujeta al IVA, pues tiene que cobrar la tarifa correspondiente. Muy bien. Don Dagoberto, vamos a hacer la siguiente pregunta, ya en pantalla. En una veterinaria, los insumos como vacunas pagan el 1%. Pregunta, ¿el alimento, collares y accesorios para perros, por ejemplo, pagan el 13%? Bueno, tenemos que recordar que nosotros estamos ante un nuevo tributo y estas cosas van a cambiar. Entonces, lo que tenemos nosotros ahorita exonerado como canasta básica por el primer año y que a partir del segundo año, a partir del 1 de julio del 2020, va a estar sujeta con una tarifa del 1%. Ahora bien, lo que son medicamentos para el consumo humano, para prevención y atención de enfermedades de humanos, vas a tener una tarifa diferenciada del 2%. Y eso va a arrancar a partir del lunes, ¿verdad? Y con respecto a lo que es propiamente de atención para el cuidado de animales, el cuidado de mascotas, habría que ver, porque si el veterinario va a utilizar medicamentos, porque muchos que nos han consultado utilizan medicamentos humanos para la atención de los animalitos. En ese caso, estaría también dentro de esta lista que estaría sujeto con la tarifa diferenciada del 2%. Pero si de lo contrario, el medicamento que no está dentro de ese listado que va a establecer el Ministerio de Salud estaría sujeto a la tarifa del 13%. Y con mucho más razón, las camitas, los collares, los encierros, cualquier otro tipo de productos que se vendan para las mascotas estarían también sujetas a la tarifa, en este caso, del 13%. Ya se incorporó con nosotros doña Silvia Castro, de Contadores Públicos Autorizados. Gracias por acompañarnos, doña Silvia. Aprovechamos para hacerle la misma pregunta que ya contestaba don Dagoberto, que es una veterinaria, los insumos como vacunas pagan el 1%, el alimento, collares y accesorios para perros, por ejemplo, pagan el 13%. Buenos días, muchas gracias. En lo que corresponde a lo que son collares y cuestiones parecidas, pues definitivamente van a posiblemente a pagar el 13%. Y bien como don Dagoberto lo señalaba, hay una lista de medicamentos que van a estar por el Ministerio de Salud. Entonces uno probablemente pensará nada más los medicamentos que son para lo que es la parte humana. ¿Por qué especialmente eso? Porque uno lo asocia con el hecho de que también lo que es la salud privada va a estar solamente reducida a la tasa del 4% solo para lo que es salud humana, no así para la parte veterinaria. Bien, ya tenemos en el estudio allá en La Uruca a Pablo Arahona, quien es analista, es abogado constitucionalista. Él tenía algunas observaciones sobre la forma en que se está haciendo o se hará este cobro del IVA. Ya le vamos a dar el paso, don Pablo. Queremos avanzar un poquito en las preguntas porque tenemos muchísimas consultas de la gente y no queremos dejar a nadie por fuera de sus dudas. Así que vamos a proceder con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Los saloneros deben facturar la propina del 10% y cuál será el procedimiento para declarar? En esa misma pregunta, igual, ¿cómo debe cobrar el propietario ese cobro? ¿Está grabado con el IVA, don Dagoberto? Bueno, lo que pasa es que lo que son las propinas de los saloneros, eso es, tengo entendido que fue algo que ellos, es un derecho, digamos. Muchas veces uno va a otros países y la persona paga la propina de su bolsillo porque es como una retribución, como un agradecimiento a lo que le está brindando el mesero a uno. Sin embargo, aquí en Costa Rica ellos tienen el derecho, hasta tengo entendido, de que cuando uno le traen la factura de un servicio en un restaurante, a uno le van a cobrar el 13% y también le van a cobrar el 10% sobre ese, ¿verdad? Entonces, el 10% no forma parte de la base imponible para el cobro del impuesto al valor agregado, porque eso es una retribución que se le está dando al mesero. Y lo que yo estoy pagando es un servicio por el restaurante. ¿Por qué? Porque puede ser que en algunos negocios pues no tengan esa habitualidad, por decirlo así, de incluir dentro de la factura el 10%
del salonero, ¿verdad? Porque no es obligatorio, por decirlo así, hasta donde tengo entendido, esa parte del cobro que hacen los meseros no es obligatorio. Entonces muchas veces sí lo cobran, otras veces uno va a un restaurante y no se lo cobran a uno. Sobre esa misma pregunta, doña Silvia. Bueno, en esto efectivamente en todo lo que son los restaurantes, no del régimen simplificado, tienen la obligación de cobrar este 10%, porque ya es otro tipo de normativa en realidad. Entonces, sí efectivamente se cobra, porque es una normativa que está establecida para ellos. Imagínense que eso ni siquiera es un salario. De hecho, se incorpora dentro de la factura. Ahora la factura electrónica no forma como la parte de lo que usted determina el impuesto, así como lo señalaba don Dagoberto. Entonces, en realidad, tampoco estamos frente a una actividad lucrativa propiamente, sino un beneficio meramente por el tipo de servicio. Entonces ellos en principio no deben de facturar esto, o sea, los señores meseros, porque lo hace ya directamente el restaurante y usted sí lo va a tener como comprobante en esa misma factura autorizada. Vamos a hacer una pausa en las preguntas que estamos haciendo de la audiencia para darle la palabra a Pablo Barahona, que como dijimos se encuentra en el set, y él tiene algunas observaciones, ha hecho algunas críticas sobre la forma en que se va a cobrar el IVA y algunas observaciones también y cuestionamientos a las autoridades hacendarias. Así que vamos a aprovechar para dar el pase a don Pablo. Buenos días. ¿Cuáles son esas observaciones que usted hace a esta forma en que se estará cobrando el IVA? Muy buenos días, César. Fundamentalmente, yo he venido señalando que más allá de la teoría que se está planteando en relación al cobro de estos nuevos impuestos, no se ha resuelto ni siquiera lo precedente, es decir, lo que ya estaba antes y los sistemas de los que dispone la administración tributaria, es decir, tributación directa, y aquí responsabilizo fundamentalmente a su director Carlos Vargas y desde luego a su jefa Rocío Aguilar y quienes los han antecedido en los cargos, porque los sistemas informáticos que están poniendo a disposición de la gente son completamente áridos, son impotables para la gente, es decir, los profesionales liberales estamos en la encrucijada, en el callejón sin salida de vernos obligados a tener que contratar a terceros, y se ha desarrollado todo un negocio paralelo de informáticos, de contadores, a los que debemos recurrir, los odontólogos, los médicos, los abogados, los topógrafos, los ingenieros, quienes prestan servicios, pero también el público en general, que tiene que confrontarse con sistemas que deberían estar caracterizados por la gratuidad, entre otras cosas, pero que sin embargo, de manera indirecta, y yo no creo que tan inintencionada, nos han puesto en manos de todas esas otras plataformas privadas que a la vez, por haber montado sistemas que envían miles de mensajes al mismo tiempo, saturan las bases de datos de tributación directa y hacen que las personas que enviamos a pie, el simple ciudadano, una a una su factura electrónica, por ejemplo, o su requerimiento, pues se encuentre con un sistema permanentemente caído. Hace unas pocas semanas, y tengo una suerte de reportes y pantallazos sobre eso, no se podía firmar, no se podían recibir las copias tampoco, es decir, el sistema estaba totalmente caído. Y entonces yo me pregunto cómo es posible que los burócratas de tributación directa, al recibir estas plataformas que son tremendamente caras, sobre todo si se le ha pagado a consultores, a desarrolladores de software para que las hagan para la administración, es decir, para el Estado, lo pagamos todos los costarricenses, no se hayan sentado a probar lo complicado que es para una persona que se enfrenta por primera vez a estos sistemas emitir una simple factura electrónica. Y entonces lo que estamos haciendo es que para poder cobrar, nosotros tenemos que pagarle a alguien más. Es decir, hay una exacción adicional que no está, digamos, previsto desde digamos, la lógica del cobro de impuestos, porque obviamente es un desestímulo para los que queremos pagar. ¿Sí? Los que queremos pagar, debemos además pagarle a un tercero para que nos hagan las facturas electrónicas. Y esto lo dice una persona que está en sus 40 años, que no tiene problemas con el manejo de un teléfono inteligente, que creció, digamos, con las computadoras cerca. Pero vaya usted y pregúntele, y yo quiero hacer el reto, pongan a Rocío Aguilar a emitir una factura electrónica de a gente de su generación o de ahí para arriba, que hay profesionales en función todavía, y ustedes van a encontrar que es gente que la está viendo muy difícil. Y sumo el ATV, que es el Sistema de Administración Tributaria Virtual,
que sirve también para otros efectos, también tributarios, también es un sistema tremendamente difícil de manejar para el público en general, que nos encarece la gestión y nos dificulta la posibilidad de pagar, lo cual es un contrasentido con una administración que está ávida de nuevos recursos. Y cierro también con decir, yo me temo, y tengo algunos informes, de que ni siquiera los plataformistas de tributación saben a qué se van a enfrentar ahora con el IVA. Es decir, están perdidos a pocos días, a un fin de semana de que entre en vigencia. Y yo estoy seguro, estoy convencido de que el hecho de que el presidente haya cogido, y ayer lo hizo público, un proyecto de ley de un diputado para posponer no la vigencia, pero al menos las multas por el no pago en tiempo del IVA, lo que supone pues una licencia para no pagar, porque si se van a computar las multas, evidentemente se estimula el pronto pago, es precisamente porque tributación, y el propio presidente ya ha sido informado que tributación no está lista para cobrarnos este tributo, lo cual es un monumento nuevamente a la inutilidad. No solo que los sistemas no sirven, que son tremendamente áridos e inadministrables para el administrado, sino que además tampoco están listos para un impuesto que tanto cacarearon y por el que tanto desgaste político han tenido. Y esa es una tesis que me parece no hay que pasar de puntillas, e implico para cerrar a los mismos colegios profesionales, César, porque permítame usted decirle y al público que nos acompaña esta mañana en la revista que los colegios profesionales de médicos, de abogados, de ingenieros deberían estar abogando por sus gremios. A mí me parece que esto incluso es amparable y no dejar solos a todos sus agremiados. Lo que pasa es que, bueno, el Colegio de Abogados está tomado por jueces y por funcionarios judiciales que no tienen la obligación de emitir facturas, entonces no tienen mucho esta sensibilidad. Pero esto último lo digo solo al pasar. Bien, muchas gracias a Pablo Barahona, analista y abogado, por estas observaciones. Bueno, don Dagoberto Alvarado, observaciones claras sobre el tema de que el sistema no es amigable, de que no es tan accesible. Tal vez una respuesta suya, tal vez, a estas inquietudes y observaciones que ha hecho don Pablo Barahona. Bueno, yo soy funcionario del Ministerio de Hacienda. No soy el director, no soy un jerarca y político, ¿verdad? Pero con toda... le pido disculpas al señor, pero yo difiero en muchas cosas de las que él acaba de decir. Primero, los ticos no nos gusta leer. Nosotros primero tenemos también que leer. Hay manuales. La dirección se ha preocupado por hacer manuales. Hay paso a paso que están en la página de nosotros. Hay preguntas frecuentes. Nosotros contamos con kioscos en las administraciones tributarias. Muchos de los kioscos que nosotros vamos a las administraciones tributarias a visitar están vacíos. La gente pretende que las cosas se las digan. No nos gusta leer. Es cierto, las cosas no son fáciles, pero son fáciles, pero no son sencillas. Entonces, nosotros hemos dado charlas en este momento para lo del IVA. Hay más de 100 charlas programadas. Ya hemos dado en los diferentes colegios profesionales las diferentes charlas. Yo tengo colegas, amigos que siempre han utilizado la factura electrónica gratuita de Hacienda y nunca han tenido problema, hasta probablemente porque a veces puede llegar un momento que por las redes o la saturación, ese tipo de cosas, les repito, las cosas no son fáciles pero no sencillas, como todo, ¿verdad? Sabemos que muchas veces cuando algo es novedoso, pues hay una brecha, ¿verdad? Que hay que empezar, como todo, ¿verdad? Todo nos cuesta al puro principio. ATV a la gente le costaba mucho, ahora vemos que la administración tributaria virtual se utiliza con más facilidad de parte de muchas personas, ¿verdad? Y que esto ha ayudado, por dicha, imagínense que si no tuviésemos la administración tributaria virtual, la cual fue desarrollada por compañeros de la misma administración tributaria, en donde gracias a Dios ya podemos desde la oficina de nosotros hacer la factura, con un clip enviarla y generar la deuda y luego meterme en la página web del banco y cancelar. Cosa que hace unos 4 o 5 años eso no se podía hacer. Y son muchas cosas, ¿verdad? Que yo podría abogar como funcionario de la dirección porque sé, todos estos meses atrás hay un grupo de compañeros, esto ha generado, el haberse aprobado esta ley,
ha generado un gran trabajo, mucho trabajo de parte de los compañeros de las comisiones que han tenido que correr, porque la ley habla, pero había que preparar reglamentos, había que preparar resoluciones. Hay compañeros que han venido a trabajar sábados y domingos, que yo sé, son compañeros míos que están en la dirección y tarde de la noche sacrificando, no tienen idea la carrera que ha estado la administración tributaria. Y esperemos en Dios, tengamos fe de que las cosas vayan a funcionar, de que las cosas estén bien hechas y que todo el mundo escuche estos programas, vayan a las charlas. Las administraciones tributarias tienen programada una serie de charlas. Está diseñado de tal forma de que la misma persona con una escolaridad básica pueda aprender a utilizar ATV, pueda aprender a presentar sus declaraciones, pueda aprender a utilizar la factura electrónica para emitir la factura a sus clientes. Pero es cuestión de también leer un poquito, aprender un poquito, preguntar, sacar un ratito, imprimir la ley, leerla, subrayarla, también ver las resoluciones, que no nos cuenten, porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Entonces, perdón que me alargué un poco el tiempo, pero también yo soy funcionario. Yo sé el esfuerzo que están haciendo tanto la dirección como los compañeros que están en esto, y a veces pues también uno tiene que dar a conocer a la gente de todo esto que se está pretendiendo hacer. Justamente una de las observaciones de don Pablo Barahona, y tal vez muy brevemente porque tenemos todavía muchísimas preguntas de la gente, decía que esto obliga a la gente a ir a buscar un contador. Tal vez que porque... Me sí, precisamente hablar de ese tema. Nada más quisiera un pequeño, voy a tratar de ser muy precisa porque comparto muchísimo lo que dice don Dagoberto, pero difiero un poquito y comparto, ¿verdad?, lo que nos decían ahora. Vamos a ver. Estamos desde hace ya bastantes años con el lobo viene, con el tema de la reforma. De prácticamente más de 15 años con don Abel, cuando se dio la primera propuesta de reforma. El punto es esto. La administración tributaria efectivamente ha trabajado muy bien en el sentido de ir mejorando controles. Todo esto, factura electrónica, al fin y al cabo, lo que se pretende es que la misma administración tributaria pueda tener el control a nivel de sistema, porque no tiene todo el recurso. Imagínense lo caro que nos saldría a nosotros los ticos tener más de 1,000 personas revisando. ¿Por qué? Porque siempre se va a dar la evasión, o sea, eso siempre. El punto es que se está tratando de ir cerrando esa brecha. Pero esto, primero, a usted, señor, que nos escucha, a los señores que nos escuchan, eso es una cultura tributaria. Esto no solo lo está viviendo Costa Rica. De hecho, a nivel regional, nosotros nos hemos rezagado muchísimo en el tema de que es un impuesto general sobre las ventas a pasar a un impuesto al valor agregado. Créanme, a mí me va a golpear, a todos nos va a golpear. Pero es un tema de que tiene que ir en el camino. Costa Rica tiene que ir caminando. La administración tributaria, quien es el obligado de estar recaudando el impuesto, tiene que hacerlo bien, y la única forma es este tema electrónico. Lo que no comparto con don Dagoberto, ¿verdad?, es que se han dejado temas como reglamentos, por ejemplo. Sí, ellos han estado trabajando, casi que el recurso está enfocado en el tema de revisión, en la preparación de los reglamentos, los cuales no son tan claros, y en algunos casos, por ejemplo en el impuesto al valor agregado, son un poco extensivos de lo que dice la misma ley, y entonces eso tiende a uno desde esta barrera, ¿verdad?, a confundirlo un poco. Y obviamente, oigan, y yo que estoy hace 15 años en impuestos, y aún así uno tiene muchas dudas cuando ha leído. Nosotros estamos leyendo los borradores de todo esto con punto y coma, y yo soy contadora, no soy abogada, entonces me cuesta entenderlo. Pero ¿qué no me ha gustado? Que en este tema por ejemplo, las capacitaciones, no las personas que están yendo a las capacitaciones de parte de tributación son o han sido debidamente capacitadas, o no han estado como uno que se ha metido con esto. ¿Por qué? Porque recién estaba dando una charla precisamente de esto, y me dice una muchacha, sí, le digo yo, bueno, la administración tributaria sí está trabajando y les están dando la charla. Me dice, Silvia, a mí me dijeron, con el tema a todos nos dijeron cuando empezamos a hablar de la proporcionalidad, que es un tema que tal vez no lo vamos a hablar acá, pero es un tema complejo y numérico en tributación. El muchacho que estaba ahí al frente me dijo, no, vean, mejor vayan y busquen a su contador y le preguntan, porque eso es muy complejo. Por Dios, estoy hablando con la autoridad, estoy hablando con las personas que me tienen que dar respuesta. Eso no es una respuesta. Y si uno va a los kioscos,
Eso se ha escuchado también, lo digo con conocimiento de causa. Entonces, lo que nos decía el nombre del señor, perdón, don Pablo Barahona, es muy cierto. O sea, la administración tributaria está bien, dispone el kiosco, pero no solamente ponerlo, es que usted vaya. Pero si usted va, usted quiere que le digan una respuesta concreta y clara. ¿Por qué? Porque usted está yendo con un caso específico que tenemos todos los costarricenses contribuyentes derecho a que nos atiendan consultas, sí, pero por favor, ubiquemos un poquito esa parte. Tal vez. Sabemos que don Pablo Barahona quiere contestar y don Dagoberto también quiere agregar, pero tenemos muchísimas preguntas de la gente y este programa es especialmente para ayudar a la gente a entender cómo funciona el IVA. Así que les vamos a pedir disculpas de no poder continuar, tal vez en otra ocasión. Este tema no se acaba hoy. Así que vamos a continuar con las preguntas. Vamos con la siguiente, que tiene que ver un poco con algo que ya contestó don Dagoberto. ¿Los servicios veterinarios pagan el 1 o el 13%? Los servicios veterinarios van a estar sujetos al 13%, porque hay que recordar, como lo dijo aquí mi compañera del Colegio de Contadores Públicos, los servicios de salud privada, pero humanos, son los que van a estar sujetos a una tarifa diferenciada del 4%. Entonces, este otro tipo de servicio que es de veterinaria estaría sujeto a una tarifa del 13%. Siguiente pregunta, tal vez para que la conteste doña Silvia. Estoy inscrito en tributación con el régimen simplificado. ¿Debo pagar IVA? Ya paga IVA de una forma, de un régimen especial cada 3 meses. Lo que se hace es que se actualizan estos factores porque matemáticamente van en función de lo que está grabado ahora. Pero sí pagan el IVA ya. Siguiente pregunta. Para aclarar un poquito del régimen de tributación simplificada, como dice doña Silvia, hay que recordar que el IVA se paga con base en las compras. Yo saco el total de compras del trimestre y lo multiplico por el factor de la actividad correspondiente, tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto sobre las ventas. Se pagan los dos juntos. Finalizado el trimestre, tengo 15 días para presentarlo. Lo hago por ATV en el formulario 105, uno para renta y otro para ventas. De alguna forma, pues sí, los insumos que la persona paga están sujetos al IVA, probablemente. Entonces, no cobra el IVA, pero sino que paga el impuesto con base en las compras. Multiplica el total de compras por el factor correspondiente de conformidad con la actividad que desarrolla el contribuyente. Que, dicho sea de paso, ya salió publicado el reglamento del régimen de tributación simplificado que viene a ampliar, por decirlo así, el decreto que teníamos del régimen de tributación simplificado, manteniéndose las mismas actividades que están ahorita. Perfecto. Siguiente pregunta. Si importo un vehículo a mi nombre, ¿tengo que pagar el IVA? Don Dagoberto y tal vez doña Silvia. Es que ya los vehículos tienen un tratamiento de determinación de IVA diferente. Pagan a nivel de la importación sobre una base de margen de ganancia estimado. Entonces sí paga el IVA. Tal vez para aclarar. La importación de los vehículos van a estar sujetos al pago del impuesto que yo voy a hacer a nivel de aduanas, normal. Eso es un impuesto de nacionalización de los vehículos. Pero una vez de que entre en el torbellino, digamos, por decirlo así, económico de Costa Rica, donde yo compro ese vehículo, el vehículo se lo vendo a una persona, esa persona lo revende, lo vuelve a comprar otra persona, ¿verdad? Porque es muy dado los ticos de comprar vehículos usados o nuevos, pero esos vehículos van a estar sujetos al impuesto de traspaso. Entonces, al estar sujeto al impuesto de traspaso, porque la persona que lo compra lo va a poner a su nombre en el registro público, entonces ya no se cobra el IVA, ¿verdad? Recordemos que el IVA es plurifásico, que se cobra en cada etapa de comercialización, pero es diferente lo que son bienes muebles o inmuebles sujetos a estar registrados, a registrarse en el registro público, que pagaría un impuesto de traspaso y por eso no está sujeto al IVA, solamente a nivel de importación. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente nos quedaron consultas, pero trataremos de abordarlas en futuros programas. Como decíamos ahora, el tema no termina acá. A partir de julio se empezará a cobrar ese impuesto al valor agregado, así que le daremos seguimiento a este tema. Muchísimas gracias, Dagoberto Alvarado del Ministerio de Hacienda, a Silvia Castro de Contadores Públicos Autorizados. Muchísimas gracias a Pablo Barahona y a quienes nos hicieron las consultas. Gracias a ustedes por escuchar y ver la revista. Continúe con la programación de CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.